Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Un 12 de marzo de 1990, un recién electo presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, daba su discurso más célebre a un estadio nacional expectante. Su misión trascendería lo común de un cargo como el suyo. Tras el retorno a la democracia, le tocaría decidir el rumbo de un Chile inserto en un horizonte democrático extenso. Apostó sin vacilaciones por una nación que recuperara, como bien dice, el respeto y la confianza entre los suyos. Sin dejar a ninguno de lado, embarcó a todos hacia un destino común. Hoy, a 34 años de su gobierno, 8 de su muerte, y a 51 del 11 de septiembre de 1973, su anhelo por un Chile unido persiste. Habiéndose cumplido mitad de siglo del quiebre democrático del año pasado, hoy enfrentamos el aniversario de la mitad más uno y surge la pregunta: ¿cuándo podremos por fin superar el conflicto y cumplir con el anhelo por un Chile unido? ¿Cuándo podremos ser capaces de ver más hacia el futuro que nos une que hacia el pasado que nos divide? ¿Cuáles son las conclusiones que debemos tomar del gobierno de Salvador Allende y Augusto Pinochet? De la historia, sus consecuencias hoy presentes y nuestro futuro hablaremos el día de hoy en el capítulo 2 de la tercera temporada de Jóvenes Politiqueros. Presento el clan politiquero del día de hoy. Sara Mayerbeck, Fernando Cartes y yo, Borja Llanes. El año pasado tuvimos una fecha emblemática, una en que el gobierno trató como prioridad los 50 años del 11 de septiembre, donde despilfarraron recursos, utilizaron capital estatal para conmemorar una fecha desde su visión ideológica y que finalmente todo concluyó en violencia. Como bien saben, un 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas se unían para derrocar el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. A las 7:35 de ese día, Allende llegaba a La Moneda junto a sus asesores. 20 minutos después la Armada había aislado Valparaíso. A las 9:55 de la mañana, tanques militares ingresaban al perímetro de La Moneda. A las 10:15, Allende se dirigía a la ciudadanía por última vez a través de la radio Magallanes desde su escritorio. A las 11, las tropas militares atacaron el Palacio de La Moneda. Se dio inicio a la ráfaga de tiros. A las 11:52, el primer avión Hunter lanza cohetes que impactan en el portón principal y oficinas del primer piso de La Moneda. Ya a las 2 de la tarde, Allende pide salir de La Moneda a quienes lo acompañan para posteriormente quitarse la vida. El 24 de septiembre del mismo año se disolvía el Congreso, se llamaba una comisión de redacción para un nuevo proceso constitucional y el 13 de octubre se disolvían los partidos políticos de izquierda. 50 años más un año, 51 años de esta fecha, y el tema sigue siendo algo incómodo y para algunos hasta molesto de comentar. Pero hoy día estamos acá, está el clan politiquero dispuesto y listos para comentar al respecto. Muchachos, a 51 años del golpe y acá estamos hablando justamente de lo ocurrido en esa fecha. ¿Qué opinan? Oye, para poder introducir un poquito aún más lo que ya dijimos, es un tema que evidentemente es complicado. De hecho, cuando estamos hablando entre nosotros qué tema íbamos a tratar finalmente hoy, teníamos dudas si finalmente tratar con todo lo que está pasando, pero creímos pertinente que ya, como dije antes, cumpliendo la mitad más uno de este periodo de siglo, debamos referirnos al respecto, con una mirada de futuro, con una mirada necesaria de poder cerrar el tema, de poder avanzar en sociedad y dirigirnos hacia un Chile más unido siguiendo al presidente Aylwin. No, y sincerémoslo, desde la juventud realmente estamos convencidos de que estos temas se deben poder tratar, se deben poder conversar, se deben poder discutir. Y por eso estamos acá justamente hablando de un tema que es complejo, de un tema que probablemente no es tan popular, no es tan viral, pero creemos necesario y creemos totalmente atingente tratarlo en estos días, justamente en un 11 de septiembre de 2024 a 51 años de todo lo ocurrido. Yo creo que una frase importante a mencionar el día de hoy es que la violencia no construye el futuro, el diálogo sí. Yo creo que es una frase bastante bonita, bastante adecuada al contexto. Yo siento que, por supuesto, que para poder tener una conversación ad hoc a la situación debemos aprender de aquellos errores que hemos vivido como Chile. Yo creo que es importante en este caso y en este sentido entender que fue un proceso que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Y yo creo que es evidente y necesario mencionar que si no aprendemos de aquellos errores y no dejamos de repetir aquellos que por supuesto han marcado un antes y un después, nunca vamos a ser capaces de seguir adelante.
Oye, hablemos un poquito de historia. Yo presentamos la vez pasada a la bandera de Chile, esta vez les presento 5 libros que se refieren al respecto. El primero, La dictadura de Jorge Baradit, descarto al tiro. El segundo, La búsqueda. Tremendo autor. Muy polémico además. Convencional para quienes no saben. Ex convencional. El segundo, La búsqueda, un libro muy bueno que cuenta una autobiografía de una persona que vivió la sensación de ser un familiar de un detenido desaparecido y que como abogado se dedicó a buscarlo. El tercero acá es uno un poquito más de filosofía política. Trata la teoría del mérito. Sí, en alguna parte de sus páginas, si ustedes la encuentran, habla sobre si realmente como nuevas generaciones debemos hacernos responsables de hechos del pasado que no vivimos, ni tampoco fuimos responsables. El cuarto de acá, Salvador Allende por Daniel Mansuy, hace una crítica bastante ad hoc, creo yo, al respecto. Trata el tema de Boric, trata el tema de Allende, Pinochet, cómo poder sacar una conclusión como generación, cómo se ha tratado el tema, cómo fue el surgimiento de la concertación, la crítica que se hizo al socialismo. Un libro que creo que vale mucho la pena. Y creo que el mejor libro que yo he leído respecto al tema es este acá, el de Patricio Elwes. Un libro que, como ustedes ven, es bastante gruesito, es gordito, creo que tiene unas 700 páginas, y trata la experiencia de la política de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. ¿Qué se acuerdan de este periodo? A ver, yo creo que lo que tenemos que partir haciendo para poder empezar a tratar la historia justamente desde una visión distinta es no contarla con fanatismos, es no enaltecer a figuras que no requieren ser enaltecidas y es justamente tratar de ser lo más objetivo posible. La historia tiene vaivenes, la historia tiene bemoles y la historia al final siempre se cuenta desde una vereda, desde una perspectiva o la otra, pero acá lo que yo creo que hacer y hay que tratar de hacer en el fondo es ir contando las dos veredas de la historia. La vereda de los de acá, la vereda de los de allá, la vereda de los azules, la vereda de los rojos. Y para eso yo creo que tenemos que comenzar por bajar del altar a una figura como el expresidente Allende. Allende fue una figura que tenían en un altar. Y yo me pregunto, ¿por qué ponían en un altar al presidente Allende? Tenían en un altar a una persona que utilizó el poder para indultar a la gente, que tenía el país con un 600% de inflación al término de su mandato, que censuraba a los medios de comunicación y a través de las juventudes del Partido Socialista atacaba constantemente a los medios de comunicación que no estaban de acuerdo con su gobierno. Fue una persona que utilizó la violencia como un medio de acción. Y a día de hoy todavía hay quienes lo enaltecen, todavía hay quienes pretenden replicar su legado y todavía hay una suerte de una conmemoración a su figura y a su legado, que a mi juicio su legado es desastroso. Sí, mira, para dar un poquito de contexto, recordemos y posicionémonos en el contexto de la Guerra Fría. Estamos hablando de la década de los 60. Y creo que un hecho precedente, que de hecho trata Elwin en su libro, es justamente el Congreso de Linares de 1965. ¿Les suena? ¿Lo han escuchado? No. El Congreso de Linares de 1965, el Partido Socialista, ratificó la Unión Socialista Comunista, que es un tema hasta hoy, las diferencias que tienen como sector. Y cito, en la línea del Frente de Trabajadores y dejando constancia de que nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para poder alcanzar nuestro objetivo de la toma del poder, lo que no excluye la posibilidad de usar las elecciones y cualesquiera métodos y medios que la lucha revolucionaria haga necesarios. Importante poder acotar acá de que el Partido Socialista es a la inversa como lo soy respecto al Partido Comunista. Hoy vemos un Partido Comunista que es un poco más extremo que el Partido Socialista, pero en esa época el Partido Socialista era el radical. Las presiones venían del Partido Socialista. Posteriormente, el Congreso de Chillán, un poco más conocido, de 1967, se proclamó que la violencia revolucionaria es inevitable y legítima y constituye la única vía que conduce a la toma del poder. Este fue el precedente de la elección de Allende por un 37% para ser presidente desde 1970. Ahora, vale aclarar también que es importante que se dice que el presidente no fue democráticamente electo. En ese momento la Constitución justamente establecía que un presidente podía ser electo con una mayoría en el fondo simple, de si habían 3 candidatos, el que sacaba la mayoría de los 3 no tenía por qué ser el 50+1, y que posteriormente tenía que ser ratificado por el Congreso. En este caso, Allende sacó una diferencia muy, muy cortita con la persona que estaba compitiendo con él, pero fue ratificado por el Congreso. Y al ser ratificado por el Congreso, yo creo que efectivamente, a pesar de que el Congreso después lo haya declarado que en su actuar era inconstitucional, que actuaba de una forma paralela a la Constitución, yo creo que hay que partir reconociendo eso, hay que partir reconociendo la historia, nos guste o no nos guste, esté un poco más de nuestro sector o no, pero yo creo que eso se trata. Y una pequeña anécdota de ese periodo fue que no es que siempre el Congreso estuviera obligado a poder ratificar al presidente que sacó mayoría nacional, en este caso Allende, respecto a Jorge Alessandri, sino que por tradición normalmente el Congreso solía hacer esto. O sea, la obligación que tenían era de costumbre, no que una norma constitucional lo obligara. Sara, yo me acuerdo que tú me decías antes que tú mencionaste el primer acto que hizo el presidente Allende ya electo como presidente. Indultó a 43 militantes del MIR y varios de ellos condenados Increíble. por homicidio. Pareció Boric, ¿eh? Parecido, Muy parecido. fíjate. No, Oye, y ojo, importante acá mencionar. Primer año gobierno tanto de Allende como de Boric. El mismo mes exacto es que ambos indultaron a delincuentes.
similitud bastante... ¿No? ¿Y sabes cuál fue el argumento que utilizó Allende para indultar a familiares y terroristas del MIR que habían participado en colocación de bombas, que habían participado en secuestros, en asesinatos? En el asesinato del exministro del Interior. El argumento que utilizó el expresidente Allende, hoy día aclamado como el hombre de la paz, fue que eran jóvenes idealistas que se habían equivocado en el camino para implantar la solidaridad en la sociedad chilena. Huela Boric. Entonces, cuando hoy día se aclama como el hombre de la paz, a quien validó movimientos terroristas, a quien justificó a estos terroristas, a quien indultó a jóvenes que participaron, como dije antes, en colocación de bombas, en asesinatos, en secuestros, en tortura, pero que eran idealistas y que por eso los justificaba, ¿de qué hombre de la paz estamos hablando? O sea, yo creo que estamos hablando de un hombre que estaba muy lejano a querer instaurar la paz en la sociedad. ¿Y sabes, Sara, cuál fue la segunda acción que hizo el gobierno de Salvador Allende? Cuéntame. Otro decreto, igual que el primero que hizo, y ese decreto eliminaba al móvil de Carabineros de Chile. Y ese móvil tenía por objeto luchar justamente contra terroristas y contra estos violentistas extremos. Y el presidente Allende disolvió el móvil de Carabineros que pretendía luchar contra la inseguridad y contra la violencia. Entonces, ¿de qué hombre de la paz estamos hablando? Me hago la pregunta de verdad que de forma muy sincera. Y esta violencia... Acá estamos tratando una faceta que suele ser desconocida, por eso la mencionamos de esta forma, pero esta faceta violentista se manifestó en campaña. Por ejemplo, también lo menciona Elwin en su libro, en su largo libro, que en la campaña muchos partidarios del UP declararon territorio allendista determinados barrios o poblaciones, impidiendo y destruyendo toda propaganda de los otros candidatos. La municipalidad de Lota, Coronel, Antofagasta, por ejemplo, con mayoría comunista, declararon persona non grata al otro candidato, que era Jorge Alessandri, e intentaron impedir físicamente su ingreso a esas comunas. Y me suena mucho después con que una cosa más conocida, que finalmente es esta expropiación de hecho que se efectuaba por parte de partidarios de Allende, muchas veces que el gobierno decía que no lo quería, que en verdad sí, pero que en verdad no, y otras veces que eran maquinaciones del gobierno para poder hacer que empresas fracasaran, para poder justificar su toma. Esto, por supuesto, que trajo fallos judiciales que ordenaban la devolución del bien expropiado por ser ilegal, pero que el gobierno no cumplió. No, y acá... Como un poco de nota aclarativa, estamos dando un poco de contexto histórico y ya también vamos a comenzar a analizar esta historia y a opinar del cómo nosotros creemos que fue esta historia. Y justamente lo que tú contabas, que en el fondo declaraban determinados sectores allendistas, determinados barrios allendistas y se tomaban esta suerte de territorio para justamente no dar espacio a otras ideas ni a otras personas. Habían movimientos también. Y todos los movimientos decían relación con el uso de la violencia como medio de acción. En relación a lo de las tierras, en relación a lo de las expropiaciones de facto, había el movimiento campesino revolucionario. Y el movimiento campesino revolucionario era una suerte de MIR, de movimiento izquierdista revolucionario, pero en el campo, pero en lo agrario. Entonces hoy día cuando justamente se pregunta por qué los sectores más rurales nunca ganan la ultraizquierda, no tienen el apoyo, lo vimos con el rechazo mayoritario de la convención, lo vimos con que en regiones como la Araucanía generalmente gana la derecha, es justamente por lo mismo, justamente porque acá tenemos un antecedente histórico desde el año 1970 la izquierda a través de la violencia no trata bien a los pequeños y medianos agricultores, no trata bien a la familia ni al campo, y yo creo que eso también es un antecedente que nos ayuda un poco a aclarar y a determinar por qué se da un cierto favoritismo en determinadas zonas del país con un sector de la política. Y bueno, yo creo que vale la pena que sea lo más notorio mencionar alguna cifra económica. ¿Qué se acuerdan ustedes de ese periodo? Oye, más de 3.000 artículos con los precios fijados. Increíble. Mira, una inflación de más del 605%, un déficit fiscal del 23,5%, los salarios colapsaron un 25,3% y el Producto Interno Bruto se contrajo un 4,3%. O sea, cifras brutales. Destruyó la economía. Sí, son cifras brutales que yo tomo también estando en un contexto de Guerra Fría, en un contexto mundial distinto, pero que son cifras lamentables. O sea, acá en un contexto de Guerra Fría, donde habían dos polos del mundo, siempre se usa el argumento de que el gobierno de Allende sufrió problemas económicos por culpa de Estados Unidos y del embargo que Estados Unidos le declaró. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno no se asoció con otros polos estratégicos si estábamos en medio de la Guerra Fría donde podían justamente asociarse con el polo del otro lado a Estados Unidos y podían generar relaciones y comercio con ellos para no terminar con una economía destrozada que tenía la gente haciendo filas, que tenía la gente pasando hambre y que tenía la gente comiendo pan duro? Entonces eso no se hacía porque simplemente el modelo socialista que querían instaurar no lo acompañaba, porque no estaba de acuerdo con esas ideas de un comercio un poco más libre, de que la gente estuviera un poco mejor, sino que creían en un Estado todopoderoso, omnipresente. Y curiosa y paradigmáticamente podemos decir que esta frase de todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, se asemejaba mucho más a lo que pretendía hacer el gobierno de Allende
que a lo que se pretende hacer hoy día por parte de otros sectores, a los que les llaman fascistas, que esta es justamente una frase de Benito Mussolini, un líder del fascismo. Bueno, y recordar también de que en propuesta educacional hubo una intención que se intentó llevar a cabo por parte del gobierno, que finalmente no terminó a cabalidad, que fue poder unificar todas las escuelas en una estatal que incluso propugnara la ideología marxista. Tenían su plan de adoctrinamiento en la Tenían educación. todo hecho. Y acá a mí hay una cuestión que me llama mucho la atención, y es que nuestro presidente, el presidente Boric, hoy día aclama, imita y cita al expresidente Allende. Y de verdad me pregunto, ¿qué destaca? ¿Destaca el uso de la violencia para imponer ideas? ¿Destaca los ataques a la prensa? ¿Destaca el nulo apoyo a carabineros? Porque el presidente Boric se autodefine como demócrata, se autodefine como responsable en el gasto, alega contra la delincuencia, y Allende no era ni responsable en el gasto, no era ni un demócrata, ni alegaba ni luchaba contra la delincuencia. Entonces, si es real todo lo que el presidente Boric nos dice en sus autodefiniciones, ¿por qué tiene como un líder prácticamente espiritual a Salvador Allende que representaba justamente todo lo contrario? Borja. Hay una marcha que fue, yo creo que la que le cortó la cabeza al gobierno, que fue la marcha de los mineros del 72. Perdón, el paro de camioneros y el posterior marcha. Esa cosa demostró de que los obreros incluso estaban en contra de Allende. Con una inflación que, como ya mencionábamos antes, la Serra lo mencionaba, llegó por sobre un 500%, con gente que no tenía trabajo, con gente que no tenía oportunidades, con gente que incluso siendo pobre le quitaron sus tierras. Sara, ¿y tú qué opináis de que las protestas a ellos les fueron muy potentes en esa época? En el fondo, mucha gente protestaba contra la Unidad Popular. ¿Y qué opináis de que cuando a ellos se les protestaba en su contra porque su plan de gobierno era malo, ellos no aceptaban estas propuestas y las reprimían con la fuerza? Pero hoy día, haciendo un paralelismo histórico, cuando la situación es al revés y cuando se protesta y son ellos quienes comandan las protestas, no se les puede reprimir, no se puede hacer uso del aparato de la fuerza. Porque todo lo hacen a conveniencia. Todo es lo que les conviene, todos los que si lo hago yo está bien, si lo hace el resto está mal. Yo creo que acá es evidente revisar que históricamente finalmente son aquellos de izquierda quienes reconocen la violencia desde su lado pero no del otro. Y yo no creo que la violencia esté bien en ningún sentido, pero sí es verdad que hemos visto más de una ocasión, especialmente en la Unidad Popular, que la violencia fue usada a su favor, justificadamente según ellos, porque la violencia como método de acción político era como el fin básicamente de ellos, y yo creo que finalmente no hay cómo justificar de una u otra forma lo que pasó. Todas las formas de lucha serán legítimas, decía el expresidente Allende junto a su equipo de gobierno y junto a toda la gente que lo seguía. Y todas estas formas de lucha validaban la violencia, validaban en el fondo deslegitimar al otro cuando era necesario, validaban reprimir al otro, validaban cuestiones que son totalmente ilegítimas, y por eso mismo el Congreso terminó declarando que el gobierno del presidente Allende estaba trabajando por fuera del margen de la Constitución y la ley. Así es, la Cámara de Diputados e incluso el Colegio de Abogados de forma subsidiaria apoyó la inconstitución del presidente Allende. Y bueno, recordar algunas caídas. Por ejemplo, el ministro del Interior, que era en ese entonces Toá, el papá de la ministra Toá, fue declarado por creo que 80 votos una persona que había ejercido su cargo inconstitucionalmente, y se lo bajaron. ¿Y qué es lo que hizo Allende? Él tomó a Toá y le puso otro puesto al gobierno. Entonces, estos saltitos, estas pesquisas que él utilizaba legales, estos vacíos legales, no respetar fallos, volver a poner ministro, mandar las cosas a Contraloría para poder ensanchar la cancha, finalmente eso tiene una repercusión en el Estado de Derecho, en la democracia, en la Constitución, en la garantía de los derechos. Es un tema que tenemos que dejar patente. O sea, acá Allende no es un santo. Y por mucho que por tema de la memoria te lo intenten meter, no lo era. Y por eso uno puede decir que todo gobierno tiene sus facetas positivas y negativas, es cierto. Pero acá lo que queremos hacer, en un tiempo que por supuesto he acotado, es mencionar la real cara o la cara que no se menciona a Salvador Allende. Que si ustedes, de verdad, les cito los libros para que ustedes puedan leerlo, léanlos, saquen su propia imagen de eso, porque realmente les va a cambiar la imagen de quien tienen, de que quizás sea un héroe para mucha parte de la izquierda de nuestro país. No, y de hecho estamos tratando de relatar los hechos y estamos tratando de relatar la historia desde una forma bastante objetiva y también contando las dos veras de la moneda. O sea, cuando te dicen que el presidente Allende no fue democráticamente electo, es falso. Fue democráticamente electo. El Congreso ratificó su 36% de votos. Pero cuando te dicen que no fue declarado al margen de la ley y te dicen que su gobierno durante su ejercicio fue legítimo y trabajó con la Constitución cumpliendo las normas, eso no es cierto. El presidente Allende no cumplió las normas, el presidente Allende trabajó en un alero distinto de la Constitución, y en el fondo justamente era porque para él todas las formas de lucha eran válidas, porque validaba la violencia y porque validaba unas formas de lucha que yo creo que hoy día bajo los ojos de todos no son legítimas.
Oye, y se dio una cosa que a mí me llama mucho la atención, es como el presidente Boric, el Frente Amplio, la izquierda en general veneran a personajes como Allende, como personajes de la supuesta unificación, pero ¿por qué no nos metemos un poco a analizar aquellos personajes que la izquierda venera? No sé, Allende decía que había una cura para la homosexualidad, Fidel Castro perseguía a los homosexuales, el Che Guevara los fusilaba, Marx decían que eran peores que los pedófilos, o sea, ¿realmente es esos los personajes que van a venerar la izquierda? O sea, me parece de todo sentido algo sin sentido. ¿No? Y de hecho, cuando caes en este paralelismo con el Frente Amplio y con la izquierda hoy día, se me ocurre otra cosa. Y es que hoy día tenemos, y está la discusión constante de que dentro del gobierno hay dos almas. El alma revolucionaria y por otro lado está el alma un poco más demócrata, ¿ya? Y por el alma revolucionaria tenemos a un presidente que justamente se parece mucho más a esta figura de Allende, que para él es un líder espiritual prácticamente. El presidente Allende, vemos una foto histórica de él con un AK-47, ¿ya? Y vemos también una foto histórica del presidente con otro hecho de violencia sosteniendo una polera que denotaba una situación terrible. Entonces ahí me asemeja un poco más, la verdad, el actuar y la idolatría del presidente Boric a la figura de Allende, que era alguien que creía en la violencia como medio de acción, que era alguien que no respetaba las garantías constitucionales, más que a la figura del presidente Boric como un demócrata, que es lo que hoy él hace y en el fondo se autodefine como tal. Hay una frase que está buscando el presidente Elwin, que yo creo que esas frases que quedan en la historia, el libro de historia, que se repasa siempre. Cuando el presidente Allende se encontraba quizá en el punto más hondo de su gobierno, ya dijimos la huelga del cobre, los obreros salían en contra, no tenía control sobre sus partidos. Es un efecto que uno puede hacer el paralelismo con el presidente Boric. Hay problema ahí con la disciplina del partido, por supuesto que no es tan evidente como el caso Allende, pero cuando ocurre eso, Silva Enríquez, el cardenal, le pide una reunión a Elwin y Allende para poder solucionar el conflicto. En ella, Elwin y Allende discuten por un largo rato. Finalmente no llega a ningún consenso. Allende no quería cumplir nada de lo que demandaba el entonces senador, creo que presidente del partido, Elwin. Y le dice: Salvador, no se puede estar ni con Dios ni con el diablo al mismo tiempo. Y después la frase es más extensa, pero esa frase fue importante porque el presidente Allende, si es que hay que catalogarlo de alguna forma, era un encantador. Era una persona que era carismática, que llegaba a las masas, que sabía controlarlas bien, que sabía poder manipular a la gente. Y que de esa forma podía fácilmente poder decirle a una persona: mire, yo apoyo su punto, pero tengo esta cosa. O, ¿saben qué? Considero el punto tal cosa, pero apoyo este. Y finalmente confundir a la gente. Así lo hizo constantemente durante 3 años su gobierno. Y fue fatal. Así que el presidente Elwin creo que hace una precisión muy importante al respecto. No, y de hecho me encanta hacer esta suerte de paralelismos históricos, creo que ayudan a ilustrar la historia, sí. Y me encanta poder entender fenómenos del presente entendiendo también la historia. Y ¿se acuerdan del indulto que hizo el presidente Boric a Luis Castillo? Así es. Esta persona que volvió a ser reincidente y esta persona que volvió justamente a cometer los mismos delitos por los que había sido, digamos, preso. Uh-huh. Bueno, los indultados del expresidente Allende fueron los autores intelectuales y, de hecho, del asesinato del ex ministro y el ex vicepresidente del gobierno anterior a Salvador Allende. Sí. Exacto, las mismas personas que Salvador Allende había indultado después cometieron un asesinato. Entonces acá cuando se habla de que eran jóvenes idealistas que se habían equivocado en la vía para implantar la solidaridad en la sociedad, yo creo que estamos totalmente lejanos a la realidad y en el fondo lo que se hizo fue un abuso de poder por parte del presidente Allende indultando a personas que no tenían ninguna intención de trabajar al margen de la ley. De hecho, ese fue un punto de quiebre de la democracia cristiana porque finalmente hizo que personas que eran de talante alto, como Frei y como Elwin, se pusieron en contra de Allende totalmente. Recuerdo que en ese momento la democracia cristiana era un partido muy amplio, que contaba con tanto presiones de izquierda como de derecha. Del lado de la derecha estaba Frei y Elwin un poquito más centrado, pero Frei era bien duro. Y por el lado de la izquierda podía tener a diferentes senadores que hicieron oposición al respecto. Y bueno, finalmente se termina yendo por un poco más al lado de la derecha de la DC. Eso creo que vale la pena poder precisar. Mira, yo creo que acá, cuando uno trata el tema desde el punto de vista histórico, se deben decir verdades incómodas. Tanto a Allende como a Pinochet. Totalmente. Si uno va a acusar acá a Pinochet, que yo lo comparto, o sea, acá hay que hacer paralelismo, pero acusar por ambos lados, porque finalmente tiráis la piedra, escondí la mano, pero yo creo que hay que tener el mismo criterio con todos. Cuando se dice que, por ejemplo, Pinochet, esto no va en sentido de defensa, insisto, va en sentido de poder aclarar. Cuando dice que, por ejemplo, Pinochet era una persona que instaló un modelo exclusivo del resto de la sociedad, o que dividía la sociedad en cuanto a los chilenos, bueno, Allende también lo hizo. Sus proyectos eran antagónicos, pero al mismo tiempo excluyentes uno del otro. Cuando se acusa, por ejemplo, a Pinochet de violar los derechos humanos, y está más que patente eso con derecho a la vida, integridad, al debido proceso, por ejemplo, ya sabemos las torturas, la detención, el secuestro, etcétera. Pero el presidente Allende, y también son derechos, la propiedad, la igual protección de los derechos o libertades, la educación, por ejemplo, libertad de educación,
también vulnerada por el presidente Allende. ¿Qué pasa con la huelga de hambre que había? La gente que no podía comer. Eso también es un problema. Oye, hay Pero declaraciones mira, de ojo, personas que contaban... solo para poder terminar. Dale. Saltarse la justicia. Se dice que Pinochet finalmente quedó inmune. Es cierto. Nunca pudo enfrentar una pena. Pero a ver, por ejemplo, cuando Allende no respeta fallos judiciales o manda las cosas a Contraloría para poder alargarla. Por último, ambos tuvieron... Esto no se sabe, no se suele decir mucho, pero ambos tuvieron personajes militares dentro del gobierno. Yo creo que lo que tú dices es fundamental y es poder hablar la historia tal y como fue sin algún tipo de tapujo ideológico ni tratar de hacer una defensa corporativa a un sector. Y mira, la violencia durante el gobierno de Allende se valió de tal forma que, ¿sabes cuál era el himno y el cántico del MIR? Ay, sí, pero no me acuerdo la letra, pero sí... cacho. Pueblo, conciencia y fusil. Mir, mir, mir. Mir, mir, mir. Era el cántico y el lema del movimiento izquierda revolucionario. Entonces hoy día cuando parte de esa izquierda niegan la violencia como medio de acción, niegan la violación a los derechos humanos y critican lo mismo que ellos hicieron, yo creo que basta del doble discurso, basta del eslogan barato, sinceremos la discusión, contemos la historia tal y como fue. Acá hay una obsesión de la izquierda dura por venderse como blancas palomas y por justamente atacar cuestiones que ellos mismos hicieron. Yo creo que eso lo tenemos que dejar en evidencia y justamente tenemos que tratar de sincerar la discusión al respecto y decir las cosas como son. Acá de las dos partes se violaron los derechos humanos, de las dos partes se usó la violencia, de las dos partes se trabajó al margen de la ley. Sinceremos la discusión, hablemos la historia como fue, o al menos como entendemos que fue. No omitir una parte de la historia por conveniencia política o por conveniencia ideológica. ¿A ti, Sara, te suena el GAP? ¿Grupos de amigos del presidente? También era un organismo armado, que eran básicamente los guardaespaldas de Allende, y también era legado por el Congreso por ser básicamente una división de las policías que había reconocida en Chile. Tremendo problema. Oye, Sara, ¿y tú qué opináis de que todas las formas de lucha sean legítimas? Me parece sin sentido, me parece ridículo. Yo encuentro que no todas las formas de lucha son legítimas y por supuesto que la violencia menos todavía. Y que hayan personajes como Salvador Allende dejando en alto la revolución y la violencia como un método de acción política válido me parece peligroso por sobre todo. Y cuando en estas conmemoraciones de los 11 de septiembre que se hacen todos los años, marchan y hay violencia, delincuencia, y en el fondo nuevamente se aprovechan de todo este tipo de situaciones, ¿qué te parece? Yo siento que la gente no es capaz de aprender, porque aprender no tiene que irle de la mano con olvidar. Yo entiendo que no hay que olvidar aquellos errores de la historia, por supuesto, pero si no somos capaces de aprender de aquellos errores y estamos todo el rato en el mismo circuito, de condenando, de llorando, de no sé qué, o sea, seamos capaces de ver más allá y entender que no tenemos que cometer los mismos errores y ser capaces de seguir adelante, o sea, porque si no, ¿cuándo vamos a poder tener un futuro sin necesariamente quedarnos en el pasado? No, y acá hay una cuestión bien curiosa, que es que hoy día la izquierda y la ultraizquierda salen a marchar en contra de la dictadura, pero ellos en su marcha terminan con la libertad de movimiento, clausuran la libertad de expresión, terminan con la libertad en el fondo de las personas de poder movilizarse de forma tranquila, con estar libre en los espacios públicos, alteran el orden público, alteran el funcionamiento del Estado de Derecho. Entonces, cuando salen a condenar a través de una manifestación todo lo que pasó en el periodo de dictadura, régimen militar o como le quieras decir, y luego hacen exactamente una acción similar en el momento que ellos tienen para poder manifestarse, yo creo que caen en una contradicción brutal. Y yo creo que en el fondo ellos mismos no se ponen de acuerdo ni lo que hacen, ni lo que piensan, ni lo que dicen. Y es simplemente en el fondo manifestar este ímpetu de la juventud y este ímpetu y estas ganas de cambiarlo todo, pero desde un mal forma y con un fondo que a mi juicio no existe. Está buscando la frase de Elwin y no la puede encontrar. Oye, libro... Tremendo pegado. libro ahí. Es que una muy buena frase. Hojeándolo. Sí, harta. No, sí, me mandé la pega leyendo los libros cuando fue el año, en 50 años. Y bueno, yo quería mencionar al respecto que igual me parece interesante y quisiera ver la reacción del gobierno respecto a esto del 50+1 del centenario. Bueno, están haciendo una conmemoración con recursos mucho más acotados de la que le hicieron el año pasado. ¿Y es por qué? Porque no hay plata, porque es menos importante conmemorar 51 años que 50. Yo creo que no. Y es porque justamente de los 50 años el gobierno de Boric iba a sacar una conveniencia política y con recursos del Estado, es decir, de todos nosotros, los utilizaron para hacer una conmemoración ideológica, contando una vez más un lado de la historia, relatando las verdades que ellos querían relatar. Y lo lamentable es que lo hicieron con la plata de todos los cotizantes, de todas las personas que justamente pagan impuestos. Y a mi juicio es injusto. Es injusto que use la plata de todos para conmemorar y para tratar de ilustrar sus ideologías. ¿Sabes que yo creo que el gobierno ha manejado pésimo el tema de la memoria? Y se vio el año pasado. El año pasado lo que hicieron más allá de hacer una memoria de lo necesario que había que recordar. Hicieron básicamente un embelezamiento de la figura de Salvador Allende.
Y mezclaron temas que finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando tú a una persona que firmemente cree que Allende no es un buen presidente, el gobierno le instala la verdad por medios comunicacionales, un bombardeo de información, de que es una persona Exacto. sacrosanta? Eso tiene un fenómeno psicológico que se llama, polarización conductual, que es que cuando una persona responde a una persona que está en una posición muy extrema, tiende a reaccionar de la misma forma. Por eso no es coincidencia que, por ejemplo, el año pasado la encuesta CADEM haya registrado que Pinochet tenía mejor evaluación positiva que Allende. Porque finalmente el manejo comunicacional que tiene el gobierno es finalmente dar una buena posición de Allende cuando quizás no la tiene, que gente que no se la cree finalmente hace que sea más extrema. O sea que hacen todo lo contrario a lo que deberían hacer como gobierno. Y su mensaje finalmente se ve mermado. Sara, insisto en esta cuestión porque creo que es fundamental. Tú eres secundaria y hoy día se ve mucho en los colegios. La violencia como medio de acción yo creo que todavía sigue instalada y hay grupos de izquierda duro que todavía la usan. En el fondo no sé bien qué opinas al respecto, qué te parece que la violencia se siga usando en los colegios, que se siga tratando en el fondo también de adoctrinar, que a mi juicio es otra forma de violencia en los colegios, en los establecimientos secundarios y también posteriormente en las universidades. Yo creo que me da mucha pena, me da mucha tristeza. La educación es un mundo gigantesco para aprender, para desarrollarse y como secundarios y como en sí estudiantes. Nos vemos limitados por ideologías y por intentos de adoctrinación que son totalmente opuestos a lo que una educación debería implementar, que es abrirte la mente, que es enseñarte, que es darte la posibilidad de abrir tu mente en todo sentido. Entonces, claro, yo no sé si ustedes han visto cómo es el Instituto Nacional por dentro, que hay una imagen de Salvador Allende pintada. O sea, y a mí, honestamente, si tú vas a venerar a quien sea, ten en cuenta todo lo que pasó históricamente, ten en cuenta todos los detalles. Porque yo honestamente encuentro triste que se vea tan polarizada la educación y que los estudiantes se vean tan metidos en este papel de Allende, de que es lo máximo, especialmente cuando la juventud socialista y comunista se meten en los colegios, que los mismos estudiantes no son capaces de reconocer que están totalmente lavados de cerebro, que lo he dicho en otras ocasiones, que no son capaces de ni siquiera darse cuenta que repiten un discurso constantemente que ni siquiera es consciente, que llega a ser como casi que un robot, por decirlo de una otra forma. Entonces, claro, yo creo que la educación lamentablemente se ha habido una decadencia gigantesca en todo sentido y lamentablemente no hemos sido capaces de detener este adoctrinamiento masivo en los colegios. Yo me pregunto cuándo el presidente Allende va a pasar a ser una figura histórica y dejar de ser una figura contingente. A eso me refiero que la figura histórica permite de que las personas puedan hablar objetivamente, sus pros, sus contras, sus perfecciones, sus imperfecciones. Finalmente eso permite de que actualmente se pueda ver objetivamente cómo fue el gobierno de diferentes presidentes polémicos, permite de que una persona tome posición por típico debate que hay, Lautaro, Valdivia, O'Higgins, Carrera, Prieto versus Díaz, Balmaceda versus el Congreso, etc. Que finalmente sea una pugna más que se pueda mirar objetivamente. No implica por ello sacar consideraciones importantes, pero sí mirarlas con una altura de mira necesaria. Y eso no implica que no van a existir diferencias ideológicas izquierda-derecha. Eso existe de 1789, la Asamblea Constitucional de Luis XVI, cuando los jacobinos, los girondinos se pusieron a la izquierda, la derecha a la derecha, y finalmente se dieron la postura. De ahí en adelante nunca ha habido un consenso transversal. Pero implica de que podamos ver seriamente la figura histórica. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Yo creo que no va a ocurrir mientras la izquierda siga utilizando la figura de Salvador Allende con el fin de dividir, con el fin de polarizar y con el fin de justificar. En el fondo, a través de esta figura que hoy día consideran un santo, justifican todo lo malo que pasó durante el gobierno de la Unidad Popular. Y mira, volviendo a la discusión y aterrizándola, haciendo más paralelismos históricos y aterrizándola en lo que pasa hoy día. El gobierno de Salvador Allende fue un gobierno que despilfarró los recursos a diestra y siniestra, que usaban la plata en el fondo para despilfarrarla, que terminaron con un déficit fiscal brutal. Y hoy día el gobierno de Boric ha hecho mucho énfasis en la necesidad de un pacto fiscal. El presidente Boric hoy día alega necesitar un nuevo pacto fiscal, pero veamos en qué está gastando la plata que tiene. 200 millones en la Fundación Museo de la Memoria, que no hace nada más que intentar imponer una verdad histórica desde una perspectiva ideológica. Es decir, no tratan de relatar la verdad de la historia, sino que tratan de relatar una verdad ideológica e imponerla. Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, 572 millones de pesos, 85 millones de pesos en la Fundación Salvador Allende. Entonces, quieren recaudar más con tu plata, pero gastan lo poco que tienen en imponer verdades ideológicas, en conmemorar justamente cuestiones que a ellos les parecen justas y en tratar de ilustrar de una u otra forma sus verdades, sus ideas, pero con la plata de todos. Entonces, mi pregunta muy sincera es, haciendo un paralelismo también entre lo que pasó con el gobierno de Salvador Allende, que no se preocuparon en realidad de la gente, es ¿cuándo el gobierno hoy día se va a preocupar de las necesidades de la gente? ¿Cuándo van a dejar de despilfarrar los recursos? Yo creo que la historia está para poder aprender de los errores que se cometieron antes, ¿ya? Yo creo que no hay ningún aprendizaje al respecto. O sea,
podríamos comparar en el fondo el despilfarro de recursos y a lo que se llevó en términos económicos al país justamente por ser ineficientes y por no ser responsables en el manejo fiscal. Y hoy día vemos a un presidente y a un gobierno que tiene ideas bastante similares al respecto y que 51 años después no han aprendido y no han aprendido cómo manejar los recursos del Estado. Teniendo un país infinitamente más rico, siguen despilfarrando los recursos en lo que a ellos les parece justo y no en las necesidades de la gente. En Valparaíso hoy día le están entregando nylon a la gente por los incendios en sus casas, pero se están gastando 572 millones en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando creemos que estamos frente a un gobierno que realmente prioriza la salud de la gente, la educación de la gente y las necesidades reales de la ciudadanía? Yo al respecto me hago la pregunta, ¿es Boric una emulación actual de Salvador Allende? Porque igual si uno lo ve, tiene ciertos paralelismos que vale la pena poder considerar. Más allá de cómo se viste, el tema de los lentes, los etcétera. lentes. Pero por ejemplo, cuando el presidente Boric alude en su discurso a abrir las Grandes Alamedas, citando a Salvador Allende. Cuando el presidente Boric tiene que indultar a personas que están condenadas, delincuentes, por hechos que supuestamente lo hace para él ser presos políticos, en vez de personas que legítimamente fueron encerradas. Cuando, por ejemplo, el presidente Boric insiste con reformas sustanciales, como por ejemplo el pacto fiscal, la reforma tributaria. En el caso, por ejemplo, de Allende fue la reforma agraria de la economía, que no salió, no se pudo. Los paralelismos entre el presidente Boric y Allende son realmente sustanciales, son importantes de poder notar. Por ejemplo, la poca disciplina que tiene el gobierno. El rol del Partido Comunista. Pero hagamos una distinción. Pero mira, el Fernando, presidente Boric llega a las 11 a la moneda, Salvador Allende llega a las 7:30. Ese otro muy importante. Ya, está mejor Allende. Pero mira, me parece interesante porque el Frente Amplio surgió como un modelo antagónico a la Concerta, ¿no? A la Concertación. Y la Concertación, después de este periodo que hubo del golpe, tuvo un rol muy crítico estando en exilio. Lo que hizo la Concertación fue decir, mira, acá las fregamos en tal aspecto. La violencia, no pudimos tener disciplina en los partidos y eso finalmente les permitió crear los cimientos de la Concertación, muchos de los cuales, por tradición, se mantiene actualmente en los gobiernos tanto de izquierda como de derecha. Pero el Frente Amplio surgió como una crítica a la Concertación, como una vuelta al socialismo, como una reivindicación de Allende. Pero finalmente, si uno lo ve en la práctica, me parece curioso porque finalmente lo que está haciendo el gobierno, como muchos están criticando, es un gobierno más socialdemócrata, pero que tiene como la imagen de Allende. Entonces sufre una incoherencia de estas dos almas que finalmente es mucho más histórica que presente de lo que creemos. No, y se dice mucho de que se habla de las dos almas del gobierno y que al final el gobierno no tiene alma, que en el fondo no tienen una línea de seguir correcta, que no tienen una coherencia ideológica y que en el fondo idolatran a Salvador Allende por una parte, pero por otra parte te dicen que son demócratas, que creen justamente en estas ideas de libertad, de no usar la violencia como medio de acción, que son totalmente contradictorias. Entonces yo creo que dos almas las podemos entender a veces desde dos almas que pueden complementarse, pero acá tenemos dos almas que son antagónicas, dos almas que no pueden trabajar entre sí. Sara, ¿qué te parecen estas dos almas del gobierno? Yo creo que, sobre todo, no tienen una línea, ni siquiera argumentativa, no son capaces, se contradicen constantemente, no son capaces de seguir una línea, de mantener las ideas claras, porque las típicas volteretas, o sea, es una cosa para mí, pero terrible en todo sentido, o sea, no son capaces de ser fieles a sus propias ideas, porque un día cambian, otro día cambian a otra cosa y prometen cosas y después no las cumplen. Lo mismo de la condenación del CAE. O sea, prometieron condenarlo y ahora no, sabes que no. Entonces, claro, yo creo que acá no son capaces de tener una idea clara y tampoco son capaces de argumentarla bien. Yo creo, les tengo otra pregunta. ¿Cuáles son las reales prioridades del gobierno? Porque realmente vamos a enfocarnos en que gasten la plata en la conmemoración de los 50 años, en las fundaciones de Allende, en ideología de género, en 50 pasos, no sé cuántos pasos para dibujar un clítoris. O sea, realmente en eso es lo que se quiere gastar el gobierno, la plata, y no en seguridad, no en inmigración, en todos los temas que realmente le importan a los chilenos. No, totalmente de acuerdo. Y acá yo también creo que la voltereta del gobierno ya no es una voltereta, es una coreografía completa. O sea, el gobierno te dijo que iban a condenar el CAE, después te dijeron que no era posible. El gobierno te dijo que te iban a dar retiros de AFP, después te dijeron que no iba a ser responsable fiscalmente. El gobierno te prometió reducir las listas de espera. Las listas de espera están más grandes que nunca. Y el gobierno te ha prometido una serie de cosas que no son capaces de cumplir, que no tienen la intención de cumplir y que a mi juicio ya no es una voltereta. En el fondo están haciendo una coreografía que parece un baile completo, cambiando de un lugar al otro, vacilando en el fondo entre sus promesas y entre la realidad posteriormente al ser gobierno y poder cumplirla. Yo estoy expectante a cómo el gobierno va a tratar el tema de la memoria. No solamente porque son 50 más un año, o sea que implica generar un precedente aquí en adelante, sino cómo se va a adecuar ese precedente y también qué entiende por memoria. Porque yo voy a hacer un comentario
funable, que por funable no se calla y porque se calla finalmente nadie lo cuestiona. Que es que me parece realmente inaceptable que hayan instituciones públicas que actualmente tengan en espacios de memoria un embelesamiento a Salvador Allende. Porque ahí confunde, y finalmente cae lo que yo mencionaba antes, que la gente considera de que se está vanagloriando al presidente Allende en vez de poder tratar las legítimas necesidades del golpe de Estado, la dictadura, entre otros, la injuria que se cometió a muchas personas. Eso se tiene que tratar, ese tema de fondo, la democracia, la reivindicación de la democracia. Por eso no es casualidad que actualmente tengamos mucha más gente que cree que el totalitarismo es necesario frente a una democracia que no funciona, porque la democracia no hace este tipo de cosas. Entonces, no confundamos eso. Y además, del punto de vista de la memoria, yo te creo, por último, que la memoria es cierto, implica recuerdo, pero también implica verdad. Y en cuanto a la verdad, es importante que mencionemos las cosas de fu y fa, de un punto de vista y del otro. Muy importante eso. Eso es muy importante. Y tercer punto del tema de la memoria. Que el gobierno esté actualmente hablando de memoria cuando propugna un ideario que se resume muy bien y desnuda el proyecto izquierdista, que es ni perdón ni olvido. ¿Qué quiere decir con eso? Que más allá del perdón que te den, tú no lo vas a aceptar. Que lo que tú buscas no es poder buscar una sociedad en paz, en tranquilidad, en armonía, sino una paz que esté en rebeldía, en violencia y finalmente esté dispuesta al ideario izquierdista que ellos tienen. Oye, y ni perdón ni olvido. No olvido que el presidente Allende indultó a terroristas con el argumento de que eran jóvenes idealistas. No olvido de que el presidente Allende le quitó todo su apoyo a Carabineros. No olvido de todas las validaciones de la violencia como medio de acción que hizo el presidente Allende. Entonces, ni perdón ni olvido, pero para los dos lados. O sea, acá se ha hecho de una forma sistemática, utilizando recursos públicos y utilizando todo el aparato del Estado, cuando lo tienen de su lado, para tratar de imponer estas verdades, para tratar de imponer estas ideas y para tratar de justamente relatar la historia y hacer una suerte de memoria de lo que pasó, pero la memoria que a ellos les conviene hacer, la memoria que destaca los aspectos positivos de ellos y que justamente enaltece los aspectos positivos del otro lado. Entonces, cuando hoy día se enaltece en todos los espacios públicos, cuando tenemos al presidente Allende como una figura, como un santo, y el presidente Allende apoyaba movimientos que su lema era pueblo, conciencia y fusil, mir, 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 cuando el presidente Allende, como dije antes, indultaba a terroristas, usaba la violencia, y hemos sido muy enfáticos en el uso de la violencia, pero es que se olvida y esa parte de la historia no se cuenta. Y durante el gobierno del presidente Allende la violencia era una forma de lucha totalmente validada. O sea, tenían el movimiento de izquierda revolucionario, el movimiento campesino revolucionario, y en todos los distintos ejes de la sociedad tenían un movimiento que llevaba a cabo la violencia porque era su motivo y su fuerza para poder llevar a cabo e instaurar esta idea de un país socialista. Y que finalmente acá tenemos dos, nuevamente, perspectivas diferentes en cuanto a la memoria. Una, del sector de Boric, que habla ni de perdón ni olvido, y otra, del presidente Elwin, que menciona civiles y militares. Sí, señores, sí, compatriotas, Chile es uno solo. Buscar el respeto y la confianza. Eso lo queríamos votar. Sara, ¿qué podemos hacer hoy día para superar la violencia como una herramienta en el fondo de manifestación? Porque el gobierno la ha tratado de condenar y dicen condenar la violencia de forma transversal, pero luego en su actuar no la condenan y en el fondo enaltecen una figura como Allende, que era la representación viva de la violencia como método de acción. Entonces, ¿cómo podemos en el fondo tratar de subsanar esta situación? Que lamentablemente tenemos un gobierno que en vez de estar en contra de la violencia, la bala, que yo creo que es un punto acá fundamental. El indultar delincuentes por el delito que hayan cometido, sea cual sea, es en sí una falta directa a la democracia. Yo encuentro que acá es importante tener en cuenta que más allá de la discusión de no hay perdón ni olvido, más allá de la discusión de quién fue peor o quién fue mejor entre Allende y Pinochet, o sea, tenemos que aprender de aquellos errores y seguir hacia adelante. O sea, ¿por qué tenemos que mantenernos viviendo en el pasado? Es como, quiero hacer un paralelismo ahí, como le dice Fernando, es como el ex que no olvida. No sé si a ustedes les da esa sensación, pero es como el ex que no olvida. Yo siento que no son capaces de superar y que en vez de poder seguir adelante como un futuro, como un Chile próspero, son aquellos que están todo el rato insistiendo en el mismo tema y no son capaces de seguir adelante. Y me parece vergonzoso. Amiga, olvídalo, amiga. Supéralo. Qué buena cuña sacaste, Sara. No, y mira, ahora estamos en un 11 de septiembre, un día emblemático y es un día que lamentablemente sufrimos violencia. Es un día donde tratan de conmemorar. Y mira, conmemorar es en esencia celebrar. Y celebran, su forma de alegría es destruir, saquear, alterar el orden público, justamente ponerse al otro lado del Estado de Derecho. Esa es su forma de celebración y de, por tanto, alegría. Alterar el orden público, impedirle el libre tránsito a la gente. Yo creo que
cuando logremos entender eso y logremos condenar de forma transversal, dejando azules y rojos, derechas e izquierdas a un lado, y vamos de forma transversal y toda la sociedad y toda la juventud condenar a estos manifestantes que usan la violencia como un método que ya tienen institucionalizado dentro de sus causas, vamos a poder recién terminar con la violencia como un método de acción constante y permanente dentro de nuestra democracia. Miren, solo a modo de conclusión, yo creo que el tema de los 50 años nunca lo vamos a poder cerrar bien y nunca se ha tratado bien. El tema de los 50 años no se ha tratado bien como sociedad chilena. ¿Por qué? Porque nos caemos en trincheras sin salida, que son, por ejemplo, preguntarse, ¿fue Allende popular? ¿Pinochet fue presidente o fue dictador? ¿Allende era democrático? Cuestiones como esa finalmente es cierto, pueden ser importantes para muchos, pero finalmente caen en temas redundantes, amplios, libres de interpretación, que finalmente no tienen salida. Y se olvidan de la parte más importante del tema, que es de la memoria real. Y la memoria real está en reconocer y pelear por la democracia y la importancia que esta tiene. Y también poder reparar los grandes problemas que tuvieron las personas que estuvieron sometidas a delitos en dictadura. Eso es lo más importante que queremos enfocarnos. Finalmente, la razón de por qué no podemos solucionar el tema es porque nuestra óptica no es la óptima. Y si queremos solucionar eso, bueno, salgamos las trincheras, salgamos adelante, defendamos la democracia, defendamos los derechos humanos. Esa es la parada que como sectores políticos en general, la sociedad toda debería estar metida. Y si no, vamos a caer finalmente en totalitarismos que son justamente lo que no queremos. Exacto. Y se han usado, a mi juicio, de una forma de estrategia para polarizar a la sociedad. Nos han acostumbrado a tomar decisiones binarias. Autoritario era Pinochet, Salvador Allende era demócrata. Es una decisión binaria, una o la otra. Y yo creo que no, los dos fueron autoritarios. Cuando logremos entender que tanto derechas como izquierdas, azules y rojos pueden haber sido una cosa o la otra, recién vamos a estar frente a un buen funcionamiento en el fondo de este diálogo social, frente a un buen funcionamiento de nuestra democracia, estar en una democracia plena, donde yo y tú podamos pensar distinto, donde podamos tener una diferencia de opinión, pero podamos dialogar esa diferencia de opinión y podamos no tratar de tratarla con decisiones binarias, en el fondo de fue bueno o fue malo. No, fue malo, pero tuvo matices, fue bueno y tuvo matices. Yo creo que tratar la historia y tratar también todas las cuestiones del presente desde una perspectiva un poco más amplia y no a través de decisiones de una o la otra, nos va a ayudar a construir en el fondo un país de mucho más diálogo y no tan polarizado. El tema, Fernando Sara, es que si queremos hablar de democracia, practiquémosla. Si queremos hablar de diálogo, practiquémoslo. No hagamos que el tema sea un tema tabú. No es un tema de que porque cuando alguien da una opinión sobre un tema o lo discuta, deba recibir una censura, un enojo. Finalmente eso es lo que no nos permite poder evolucionar, cerrar el tema, 51 años del tema. Ninguno de nosotros nació ni vio esto. O sea, al menos lo conocemos por abuelos, quizá por libros de historia como los que tenemos acá. Pero no por nosotros. ¿En qué momento yo me pregunto que vamos a poder tratar el tema con altura de mira? Lo que no implica olvidar, sino recordar bien. Eso es lo que queríamos votar. Y recordar para poder aprender de los errores que se cometieron en el pasado. O sea, en el pasado se usó la violencia como medio de acción en el gobierno de Allende y en el gobierno de dictadura de Pinochet. Y hoy día hay un sector político que sigue usando la violencia como medio de acción. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar de conmemorar estas fechas enalteciendo a figuras, sean las de acá o sean las de allá? Y vamos a ponernos en el fondo la idea constante y permanente de poder condenar las cuestiones de forma transversal y tal y como fueron. Sara, hay una cuestión que te quiero preguntar y es que para mí al menos el rol de la educación cívica dentro de todos estos procesos en el fondo de cambio y de mejoras en nuestra democracia es fundamental. O sea, yo soy un convencido de que gracias a la educación cívica vamos a poder tener una sociedad mucho más responsable, menos polarizada y que sepa dialogar y conversar las cosas con altura de mira. ¿Cómo podemos, en el fondo, tú que eres secundario hoy día, cómo ves el tema en los colegios de la polarización? ¿Está sirviendo la educación ciudadana que se restauró hace poco dentro de la malla curricular? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que falta mucho. Falta mucho porque lamentablemente había un deterioro gigantesco en los colegios, en las escuelas, y lamentablemente los alumnos, los estudiantes, tienen muy poco conocimiento acerca del tema. Y generalmente lo que se llegan a informar son cosas totalmente polarizadas, son en base a ideología, son en base a adoctrinamiento puro y duro en los colegios. Entonces, claro, realmente falta como ganas por parte de quienes hoy nos gobiernan, faltan ganas por parte de la educación en general por priorizar la educación de los niños en todo sentido, cívica o matemática, de lo que sea. Falta ganas, falta también priorizar el futuro de los alumnos, totalmente. Entonces yo creo que en todo sentido, yo creo que también la gente no es tonta y los alumnos son menos. Simplemente no tienen las herramientas que podrían tener si tuviesen ganas de otorgárselas. ¿Y por qué los jóvenes no hablan del tema? ¿Por qué un joven no puede hablar de Pinochet y Allende? Porque tiene miedo que lo cataloguen, finalmente, que lo cataloguen de una persona que es negacionista. Nosotros mismos o que lo censuren, o que lo traten mal, o cualquier tipo de cosa que pueda pasar que nosotros mismos hemos visto cuando hablemos de esta cosa. Seguramente por este mismo podcast nos van a funar.
Entonces, estamos acostumbrados ya, así que nos fonen, que vengan de a uno nomás. No, El tema finalmente, es que como jóvenes debemos dar el ejemplo que somos capaces de poder dar la opinión sin censura. Y aunque haya censura, presentarnos igual. Oye, y no caer en el que yo no lo viví, entonces no puedo opinar, que es algo clásico que uno escucha en la juventud. No porque no lo hayas vivido no puedes opinar al respecto. Acá somos todos libres de opinar y de decir lo que queramos. El tema es ser conscientes de todos los factores, de todos los ámbitos y de todo lo que pasó, de todas las matices dentro de lo que podríamos considerar correcto o incorrecto. Entonces, claro, también tener en cuenta que como jóvenes no quedarnos callados y, por supuesto, priorizar siempre la democracia. Mira, hay un estudio que quiero citar bien corto, Ciclos UDP. Él miraba básicamente la participación de jóvenes en la esfera pública. Y dentro de las cosas que mencionaba es que los jóvenes que se manifiestan en redes sociales se redujeron de 56% en 2021 a un 24% en 2023. Un 47% tiende a expresar sus opiniones únicamente a amigos o personas de confianza, que es un 16% de incremento respecto a 2022. Un 34% considera que es más seguro callarse que hacer pública una opinión que la mayoría de la gente no comparte, más 13% respecto a 2022. Eso significa que hoy los jóvenes tienen miedo de opinar. ¿Por qué? Porque hay censura. ¿Por qué? Porque lo tachan de negacionismo. ¿Queremos tratar bien el tema de la dictadura? Bueno, permitamos amplitud de diálogo. Porque si finalmente a la gente que tú le impides poder opinar, bueno, chao, la excluyes. ¿Y cómo vamos a solucionar el tema como sociedad? Y seamos tolerantes, porque yo creo que hoy en día el tema de la tolerancia es un tema que se ve tachado totalmente. O sea, la gente, sea lo que sea que vayas a decir, te ponen un sesgo y de inmediato te tachan al tiro, te ponen un sticker en la cabeza. No, este no puede opinar, este es funable, este es esto es lo otro. Entonces, claro, aprender a tolerar, aprender a escuchar y, por supuesto, aprender a respetar al otro, que yo creo que se ha visto deteriorado totalmente. No, y como última cosita, cuando te vuelvan a decir que el gobierno de Salvador Allende tuvo problemas económicos por culpa de Estados Unidos, recordemos que ellos también podían comerciar con otros lados del mundo. En plena Guerra Fría podían comerciar con los otros polos. Y acá no comercializaban por una cuestión ideológica. Pero escuchen lo siguiente. En los almacenes del Partido Socialista habían 4.000 fusiles AK-47 de fabricación soviética. Es decir, podían importar fusiles AK-47 de fabricación soviética, pero no podían importar ni comercializar cuestiones que le podían traer algún rédito y algo fructífero a la gente. Entonces, el sesgo ideológico es tal que cierran las fronteras, pero sí las abren desde su ideología para traer armas, para traer fusiles y para volver y usar la violencia como medio de acción. Entonces, de cara a eso, yo creo que justamente tenemos que mantenernos en la misma línea y hemos sido muy enfáticos y los hemos sostenido durante todo el programa. Quizás hemos sido incluso un poco reiterativos, pero de verdad que estamos convencidos de que, al menos desde esta vereda, de que la violencia como medio de acción no la debemos usar más y que debemos justamente tratar de promover todo lo contrario. ¿Sara, algo de concluir? Mira, yo creo que acá, como para poder terminar muy, muy claro, o sea, yo creo que es importante entender que utilizar la violencia como método de acción política es una amenaza en todo sentido y en todo ámbito. Yo creo que tenemos que aprender y enfatizar en torno al aprendizaje sobre aquellos procesos históricos, políticos, económicos que finalmente marcaron un antes y un después en la política chilena y en sí la historia chilena. Entonces yo creo que tenemos que aprender, válgame la redundancia, tenemos que aprender a tolerar y, por supuesto, a defender la democracia por sobre todo. Bueno, la conclusión, dando término a este capítulo de hoy de Jóvenes Politiqueros, es que yo, en lo personal, me gustaría no volver a repetir este capítulo. No por un tema que sea poco importante, sino porque espero que de alguna forma este año consigamos por fin dar una altura crítica respecto a la discusión, que practiquemos el diálogo y que practiquemos la democracia sin exclusiones, con tolerancia y siempre abierto al diálogo. Dicho eso, señores, nos vemos.